Conversaciones de piel a piel es una producción de APAPSO Perú. A través de conversaciones amigables entre una médico especialista en dermatología y una persona afectada con enfermedad psoriásica, conocerás cómo abordar tus consultas médicas, te informarás sobre la enfermedad psoriásica y te convertirás en un paciente activo y empoderado. Te damos la bienvenida. Bienvenidos a Conversaciones de Piel a Piel. Yo soy Natalia Merino, médico dermatóloga especialista en psoriasis. Y yo soy Karina Chávez, persona afectada con psoriasis desde hace 25 años y fundadora y directora de APAPSO Perú. En este episodio vamos a tocar el tema Disfrutando mi embarazo, controlando la psoriasis. Nos gustaría abordar sobre los miedos de las personas con enfermedad psoriásica al decidir tener una familia, también cómo se aborda este proyecto de vida en la consulta médica y compartir experiencias reales. Algunas mujeres tienen miedo de planificar tener hijos debido a su enfermedad. Piensan que pueden empeorar o que la pueden heredar a sus hijos. Por ejemplo, Cari, tú has tenido 2 embarazos. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo ha sido tu experiencia en cada uno de ellos? Sí, de hecho, me gustaría compartir mi experiencia porque, bueno, yo tuve psoriasis o fui diagnosticada con psoriasis desde los 16 años y a los 18 años empecé un tratamiento, digamos que fue el primer tratamiento fuerte, ¿no? Que inclusive la dermatóloga me indicó que durante el tratamiento que lleve para controlar la enfermedad psoriásica y 2 años posterior a dejar el tratamiento, no podía quedar embarazada, ¿no? Porque podrían haber riesgos en el feto, en el bebé. Claro, en ese momento, pues a mis 17 años, 18 años, yo no tenía un proyecto de tener una familia. Sin embargo, esto que me comentó ella me hizo tener en cuenta que a futuro siempre lo preguntaba con los médicos, no solo con dermatólogos, sino también cuando tenía alguna otra enfermedad. Por ejemplo, durante mi primer embarazo, yo estuve llevando un tratamiento médico, pero por la ansiedad y la depresión, ¿no? Que fue una enfermedad un poco relacionada a la enfermedad psoriásica. Y claro, cuando yo estaba con el tratamiento médico, pues con mi pareja decidimos que queríamos tener una familia. Entonces conversé con la especialista y planificamos cómo iba a ser, ¿no? El proyecto para poder que me pueda dar de alta y yo pueda empezar ya con el proyecto de familia. Claro, en Eh, realidad eso que acabas de mencionar es súper importante. Hay fármacos como el acitretin, que es lo que te deben de haber dado en algún momento, sí, que tienen efecto teratogénico, ¿no? Entonces, nosotros como dermatólogos siempre tenemos que preguntarle a la paciente si tiene planeado tener hijos pronto, ¿no? ujú, Porque te afecta tu plan de gestación durante 2 o 3 años. Por ejemplo, en tu caso, a los 17, pues no iba a afectar tanto porque tú no tenías ningún plan de gestación. claro. Pero no es lo mismo a una mujer de 25 o 30 años decirle que no va a poder tener hijos 2 o 3 años después del tratamiento, ¿no? Entonces, esos son puntos claves que tenemos que tener en cuenta antes de decidir qué tratamiento dar. Sí, sí, y de hecho esta experiencia que tuve de muy joven me sirvió, como te comentaba, para considerarlo en los siguientes tratamientos que llevaba, ¿no? Entonces, en el primer embarazo, pues, tuve el tratamiento, ¿no? Con fármacos, pero para controlar la ansiedad y la depresión. Durante mi primer embarazo no tuve ninguna lesión. Fue increíble porque era como que estaba totalmente limpia durante los 9 meses de embarazo, pero lo difícil fue en el posembarazo, cuando empecé la lactancia materna. Durante esta época, pues vinieron brotes terribles, fue muy agresivo. Y claro, y en ese momento pues yo decía, bueno, trataré de controlarlo de la mejor manera porque no me quiero medicar, porque no quiero que esto afecte a mi hija, ¿no? Porque está dando de lactar. Entonces, pues lo llevé de esa manera porque no tenía conocimiento que existen algunos fármacos que sí son compatibles, que sí se pueden usar durante este periodo de lactancia, por ejemplo, ¿no? Cari, ¿y durante Eh, tu primer embarazo no tuviste solo terapia tópica? ¿O no, sí, o no tuve tuviste esa ningún terapia tratamiento? tópica y bueno, y me ayudaba mucho el sol y el mar, en mi caso. Ya, claro, de hecho, siempre, Sí, siempre son buenas pero ideas. no tuve otro tipo de terapia. Una también por decisión propia, porque bueno, yo dije, bueno, tampoco es que, o sea, no tenga un tipo de psoriasis como, no sé, la pustulosa, ¿no? Que sea más agresiva y que ahí tal vez sí hubiera sido otra mi decisión. Pero no tuve más que tratamiento tópico
bueno, y digamos un tipo de fototerapia, ¿no? Pero no durante el embarazo, sino luego, porque durante el embarazo no tuve absolutamente nada. O sea, fue increíble, fue como que, claro, más que las molestias del propio embarazo, ¿no? Pero con el tema de la psoriasis, pues estuvo súper bien. Y con el segundo embarazo me sucedió algo muy similar, que durante toda la etapa de embarazo, pues no tuve ninguna lesión. Fue en pandemia, fue en el 2020, y por lo tanto, pues, bueno, la pasé, digamos, tranquila durante el embarazo, pero en el post-embarazo me sucedió exactamente lo mismo. Que vino una psoriasis súper agresiva, pero además inició también la artritis psoriásica. Y yo me di cuenta porque, claro, como ya estoy informada que la artritis psoriásica era una comorbilidad, me di cuenta que me empezaron a doler mucho las articulaciones, sobre todo de los codos. Y era algo muy, muy molestoso, ¿no? Entonces, claro, al estar en pandemia en el 2020, yo estaba en otra ciudad que era, vivía en el sur del país. Las atenciones para citas médicas eran muy limitadas, ¿no? Solo eran de urgencia. Y al yo estar embarazada, pues, y digamos, ya había dado a luz porque ya estaba en posparto, trataba de ir lo menos que podía al doctor también, ¿no? Por evitar cualquier contagio de COVID, etcétera. Entonces, recuerdo que solo tuve una atención virtual con el médico reumatólogo y bueno, tuve que esperar, digamos, aguantar un poco esto porque solo era para, digamos, mantener calmado el dolor, más no un tratamiento médico, ¿no? Porque claro, eso implicaba ya que tenga que ir para hacerme otro tipo de exámenes. Y pues bueno, esa fue mi experiencia digamos, con mis dos embarazos, que de hecho he conocido muchas mujeres que han tenido experiencias muy similares. La mayoría sin psoriasis, sin brotes de psoriasis agresivos durante el embarazo, pero sí con psoriasis muy agresiva en el post-embarazo. Y he Tú sabes, conocido también, perdón. sino, eso tiene una explicación. Se supone que en la psoriasis, o sea, no es como que yo no puedo asegurarte que vas a empeorar o mejorar durante el embarazo, pero la mayoría mejora. Ujú, Mejora en teoría, entre fines del primer trimestre y todo el segundo trimestre, hay una gran mejoría de la psoriasis porque hay aumento de progesterona y eso nos ayuda a regular toda la cascada inflamatoria que tenemos en la psoriasis. Entonces, por eso es que más o menos hasta el 60% de las mujeres con psoriasis tiende a mejorar, ¿no? Y por ejemplo, en la lactancia es un periodo ya baja esta progesterona y además hay una gran carga de estrés emocional, entonces también todo esto influye en la reactivación de la psoriasis, si es que yo tengo una psoriasis moderada, severa, ¿no? claro, sí, sí, totalmente es cierto. Y es verdad, o sea, conozco muy pocos casos de mujeres que me han dicho que durante el embarazo han pasado mal por el tipo de psoriasis que tenían, ¿no? Pero la mayoría ha sido como que durante el embarazo han estado geniales, ¿no? Más, bueno, sí, salvo los malestares típicos del embarazo, ¿no? Pero con respecto a la psoriasis, pues súper bien. Y, y de hecho, creo que un punto muy importante es conversar siempre cuáles son tus proyectos personales con tu médico tratante, ¿no? Porque claro, si tú no se lo cuentas al médico, pues el médico tampoco va a saber tu proyecto de vida, ¿no? O cuando tú decidas tomar la decisión, de repente estás llevando un tratamiento médico y en un momento, pues, decides empezar a tener una familia, ¿no? Que quieres tener una familia y pues eso tiene que ir en comunicación con el médico tratante, ¿no? Porque de esto va a depender si continúa el tratamiento, si cambia de tratamiento. De hecho, por ejemplo, yo no conocía que habían tratamientos médicos que podían ser usados durante el embarazo y la lactancia. En Perú entiendo que hay uno que Sí, o es de hace sea, no muchos años, ¿verdad? de hecho sí, de hecho, o sea, siempre, en tanto en la psoriasis como en cualquier otra enfermedad crónica, debemos de tener en cuenta el plan de la paciente. Hay que tener en cuenta que la psoriasis es una enfermedad que se da en paciente en edad reproductiva, en la mayoría de los casos. Ujú. Entonces, este, es súper importante tener en cuenta eso, ¿no? El plan de la paciente, en qué momento se encuentra, si es que piensa tener hijos en corto plazo, porque, por ejemplo, la psoriasis en sí no es una enfermedad que afecte la fertilidad, pero lo que llega a afectar la fertilidad es
tratamiento que se le puede dar, ¿no? Y llega a afectar mucho, porque imagínate, si yo te digo no puedes tener hijos hasta 2 o 3 años después de tu tratamiento, está terrible. Claro. Pero hay medicamentos, por ejemplo, hay uno que en realidad es el único que tiene estudios clínicos a nivel mundial, que es el certolizumab, que se puede dar en mujeres gestantes o en lactancia, es que el que realmente tiene todos los estudios y toda la base. ¿Cuál es el problema de este, por lo menos en nuestro país, que no tiene cobertura por ningún seguro, ¿no? O sea, en salud no lo tenemos y el seguro privado sí lo podría cubrir, pero de salud no lo cubriría. Claro, es muy limitado el acceso, ¿no? a este tratamiento. Claro, Pero porque hacer bueno, una terapia biológica es una terapia cara. claro, pero es bueno saber que existe una alternativa, ¿no? Porque, claro, además, o sea, me imagino que es súper, para la mujer, pues es muy difícil llevar, además de un embarazo, todas las molestias que tiene, pues, vivir con la enfermedad psoriásica, ¿no? Exacerbada en ese momento. Y Sí, algo o que sea, también, sí, o sea, en general, en cualquier enfermedad se recomienda la menor cantidad de medicamentos, ¿no? O sea, para que la gestante no tome la menor cantidad posible. Pero si es que realmente lo requiere la paciente, sí existen opciones, ¿no? claro. Y otra cosa que me sucedió también en mi segundo posparto, no con respecto a la psoriasis, sino con respecto a otra enfermedad bueno, que tiene que ver también con piel, que es la rosácea en mi caso, fue que también la tenía demasiado exacerbada y pues el médico me dijo, mira, o necesitamos que empieces con este tratamiento que es más agresivo, pero necesitamos que dejes la lactancia. O sea, es cuestión de que tú decidas. Y claro, entonces yo recién tenía a mi hija de unos meses y fue una decisión muy difícil de tomar, la verdad, porque me sentía muy culpable de quitarle la lactancia para poder iniciar ese tratamiento médico, pero a la vez también decía, pero a ver, es que yo no me siento bien, porque tenía la rosácea totalmente, o sea, exacerbada en todo el rostro y tenía además un impacto psicológico muy grave en mí, muy fuerte en mí. Entonces, estaba en esto de dejo la lactancia para mejorar yo o continúo la lactancia para que mi hija pues tenga este beneficio y yo no, aguanto un poco y pues al final decidí que unos meses después decidí cortar la lactancia porque de verdad que yo no me sentía bien. O sea, no me sentía bien psicológicamente tampoco y tomé esta decisión, ¿no? Ya, sin sentir culpa, porque bueno, finalmente si yo no estoy bien, pues tampoco mis hijos van a estar bien. Lo que acabas de decir, Cari, es algo muy importante en realidad, porque si la mamá no está bien, pues los hijos no van a estar bien, ¿no? Entonces, tanto se cumple en la psoriasis como en otras enfermedades, como en la rosácea o cualquier otra enfermedad. Lo ideal siempre, como te mencioné hace un rato, es durante la lactancia, durante la gestación, no tomar medicamentos. Pero si yo tengo una enfermedad que me está afectando calidad de vida, que hace que yo no esté en buen estado, pues tengo que recibir tratamiento, ¿no? Hay muchos tratamientos que sí son compatibles con la gestación y con la lactancia. Hay otros que, pues lamentablemente no lo son, ¿no? Y siempre la primera alternativa es ir con el que es compatible, si es que es asequible al paciente, si es que lo puedo tolerar, y si no, pues se tendría que suspender la lactancia como fue en tu caso y ir con un tratamiento que no sea compatible, pero lo importante es que la mamá se encuentre en buen estado para que pueda atender a sus hijos y que estos estén bien también, ¿no? Sí, exacto, exacto, totalmente de acuerdo con eso. Y Natalia, yo quería consultarte, ¿qué deberían de tener en cuenta los pacientes de psoriasis al momento de decidir tener una familia? Por ejemplo, con el tema de su enfermedad, del estilo de vida que están llevando, cómo deben controlar la psoriasis, cómo deben abordar eso también en la consulta médica. En realidad, pues lo ideal es que yo desea tener un hijo cuando mi enfermedad esté controlada. Ya hemos comentado que lo más probable es que mejore durante el embarazo, la psoriasis, pero lo ideal es que me agarre en una etapa de estar controlada, porque pues a veces el estrés, otras cosas que pueden ir con el embarazo, pues podría irme un poco en contra y exacerbar un poco, ¿no? Y tener todas mis otras enfermedades controladas, ¿no? O sea, y una paciente con psoriasis, como una paciente sin psoriasis, pues tiene que pasar chequeos hormonales, tiene que estar segura de que todo está bien dentro de ella para poder embarcarse en un embarazo, ¿no? Siempre es importante que mantenga un estilo de vida saludable, que haga actividad física. Entonces, y por ejemplo, adquirir algunas costumbres que me van a ayudar a controlar la psoriasis si es que me toca estar sin tratamiento, como por ejemplo tú dijiste, ¿no? O sea, el agua, ir a la playa si me agarra en verano,
la exposición solar con bloqueador solar también me va a ayudar a controlar la psoriasis, ¿no? Entonces, esos son factores que deberíamos de tener en cuenta antes de planear tener un embarazo. Ver bien cuándo dejé de tomar el medicamento que me podría ir en contra, ¿no? Porque eso es algo muy, muy importante, ¿no? Siempre ver bien si ya pasó, si estaba tomando citritín, si ya pasaron los 2 años que mínimo deberían de pasar. Si estoy tomando metrotexate, por ejemplo, deben de pasar 3 meses. Es mucho más cortito, pero igual tengo que esperar 3 meses para planear tener embarazo. Claro. Y en el caso de que, digamos, la pareja sea, no la mujer que va a concebir, digamos, tenga la enfermedad, sino la pareja tenga psoriasis y esté llevando un tratamiento para controlar la psoriasis, también hay que considerar esto que indicas. Por ejemplo, en el caso de la citratín, el problema es la mujer, ¿no? O sea, la mujer tiene alto riesgo de la citratín tiene efecto teratogénico, que quiere decir que produce malformaciones. Es muy probable que un bebé nazca con alguna malformación si es que la mamá sale embarazada mientras consume el tratamiento. Entonces, en lo que pasa con la pareja, no, en realidad lo que hace la citratín o lo que hace el metrotexate es altera la calidad del esperma, o sea, me va a dificultar que mi pareja salga embarazada porque yo voy a tener espermas de mala calidad, pero no es que va a producir alguna malformación en sí. Por eso normalmente en los varones, o sea, de forma estricta no se les dice no puede salir embarazada tu pareja o algo así, pero sí tienes que ser consciente que te va a dificultar la concepción. Ujú, ¿No? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ujú. Sí, y otra cosa que también quería añadir es que recibimos consultas muy a menudo sobre estos miedos que hay también, ¿no? De las mujeres, sobre todo, de el no querer tener hijos porque tienen miedo que los hijos puedan heredar esta enfermedad. Inclusive hay algunas personas que piensan que pueden contagiar esta enfermedad a los hijos, ¿no? ¿Qué Bueno, nos puedes comentar sobre eso? hay que tener en claro el concepto de que la psoriasis no se contagia, ¿no? O sea, eso es algo que todos lo deberíamos de saber y más aún un paciente con psoriasis. Tiene que estar seguro y convencido de que la psoriasis no es contagiosa, ¿no? Y en realidad, si es que solo un padre tiene psoriasis, la psoriasis se da dependiendo de dónde nos encontremos entre el 1 a 2% de la población, tiene una prevalencia de 1 a 2%. Si es que yo tengo solo un padre con psoriasis, solo una línea con psoriasis, tengo 10% de posibilidades más que el resto de gente de tener psoriasis, lo cual podría ser considerado relativamente poco. Pero si tengo las dos líneas con psoriasis, o sea, tanto familiares de papá como familiares de mamá tienen psoriasis, ahí sí tengo el 50% de posibilidades más de tener psoriasis que el resto de gente. Entonces, pues son números que tenemos que tener en cuenta, pero que en realidad yo considero que pues no deberían de limitar el deseo de tener un hijo en las personas, porque la psoriasis ahora es una enfermedad que tienen opciones de tratamiento, ¿no? Entonces, pero sí son números que quizás deberían de pensar, ¿no? Ujú. Y Natalia, para ir cerrando, me gustaría saber qué piensas de cómo, por ejemplo, una mujer que quiere tener familia, eh, digamos, cómo debe de decírselo a su médico tratante, ¿no? ¿Cómo es que sugieres que sea esta conversación que tenga con su médico tratante? Además de ser totalmente sincera, ¿no? Sobre el proyecto de vida que tiene. En realidad siempre debemos de ser, si tenemos plan de tener salir embarazadas en corto plazo, o si soy varón de que mi pareja salga embarazada en corto plazo, pues contarle al médico para que el médico lo tenga dentro de sus opciones. O sea, por ejemplo, hay tratamientos que se pueden dar en la psoriasis con total seguridad. Los corticoides tópicos, que ya sabemos que son la primera línea en una psoriasis leve, yo los puedo usar y no hay ningún inconveniente en la formación del feto, lo puedo usar en cualquier momento de mi embarazo. Por ejemplo, la fototerapia, que es que ingresas a cabinas, también son tratamientos seguros para la psoriasis. De hecho, estos dos son las primeras líneas de tratamiento. Luego hay otros fármacos que también se podrían dar. Son la segunda línea, quizás lo tengo que pensar un poquito más, pero también se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, la ciclosporina o un biológico como el que mencionaba, el certolizumab.
Entonces, hay opciones de tratamiento y el paciente siempre tiene que decirle a su médico sobre cuál es su plan, ¿no? Porque quizás a veces el médico se le puede pasar tenerlo en su esquema y preguntarle, pero ustedes son los que van a recibir el tratamiento, ustedes son los que saben sus planes, ¿no? Entonces, tienen que comentarle al médico más o menos cómo está su plan de vida para nosotros poder tener en cuenta eso para decidir el tratamiento que les vamos a dar. Ujú. Sí, muchas gracias. Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría decir por experiencia propia también que sí es posible disfrutar del embarazo si es que se tiene una adecuada control de esta enfermedad, ¿no? Muy importante tener conversaciones sinceras, como os comentado hace un momento, eh, con su médico tratante para explicarles cuáles son sus deseos, ¿no? De proyecto familiar, tanto si eres mujer que quieres tener el hijo o la hija o la pareja, ¿no? Que también esté, digamos, llevando esta enfermedad psoriásica porque con su pareja hayan decidido tener familia. Y bueno, recuerden que al momento de ir a su consulta, lleven su guía de conversación para que tengan ahí apuntado, doctor, tengo planes, por ejemplo, a veces me voy a casar en un año y planeo salir embarazada. Entonces son cosas que siempre tenemos que comentarlo y llevarlo apuntado para que no se nos pase durante la consulta. Genial. Muchas gracias, Natalia. Yo creo que ha sido un tema súper interesante. Es muy pedido este tema y es poco tocado. Así que espero que todas las personas que estén escuchando pues les haya servido conocer, ¿no? Que es posible disfrutar el embarazo con un adecuado control de la enfermedad. Y este documento que comenta Natalia, pues lo pueden encontrar en la página web de APAPSU Perú, que es www.psoriasis.org.pe. Pueden descargarla, pueden llenar la mano o en el celular como prefieran y pues pueden llevar la consulta médica para que puedan conversar y tener ese tipo de conversaciones sinceras y amigables con su médico tratante. Así que, sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Adiós. Muchas gracias.